Bueno, vamos a revisar el día de hoy ahora el modelado de sistemas de nivel de líquido. Vamos a empezar viendo el caso de controlar, bueno, o modelar el nivel de líquido en un solo tanque. Y bueno, vamos a considerar el siguiente sistema de un tanque. En este caso hay una entrada, un flujo de entrada, digamos Q sub E, puede ser a través de una válvula o sin válvula. En este caso, pues se representa que hay una válvula, digamos una válvula de entrada. El tanque, pues el líquido va a tener un cierto nivel. La variable de interés es el nivel en el tanque. Y pues hay un flujo de salida, digamos Q sub S, a través de una válvula de salida B sub S. Entonces, pues ese modelo pues nos va a servir para realizar algunas tareas, como pueden ser el diseñar algún tipo de control que mantenga el nivel a un valor de referencia deseado. Eso lo aprenderán a hacer en los siguientes cursos, de control clásico y control moderno. Entonces, recuerden que pues es importante entender el funcionamiento de los sistemas a través del modelado, al menos en estos cursos, para poder aplicar control, para hacer que las variables de interés se mantengan en los niveles de referencia deseado. Entonces, entender el funcionamiento del proceso o de la planta, del sistema, puede llevarnos una considerable cantidad de tiempo. Y pues ya una vez obtenido el modelo y una vez que entendemos cómo funciona el proceso, pues la tarea de diseñar el controlador es un poco más sencilla, ¿no? Entonces, en este caso el proceso pues está, como ya decía yo, conformado por un tanque con un cierto nivel, no precisamente de agua, puede ser otro líquido, y pues va a tener dos válvulas. La primera de ellas, que es la válvula E, va a ser la válvula que va a controlar la entrada de nivel de líquido, y la válvula BS va a ser una válvula manual que va a servir como una perturbación. Bueno, para poder determinar la velocidad de flujo que sale por una boquilla o por un tubo liso y redondo en la parte inferior del tanque, se aplica el principio de Bernoulli. En este caso, en esta figura, se aplica el principio de Bernoulli, que por ahí ustedes van a ver, me parece, en el curso de mecánica de fluidos. Se aplica el principio de Bernoulli entre el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2 en la boquilla del tubo de salida. Si se considera que la presión manométrica entre los puntos 1 y 2 son 0, que M es la masa de las partículas del fluido entre el punto 1 y el punto 2, y que B es la velocidad de salida de la partícula 1 y 2, pues lo que se tiene es la ecuación de Bernoulli, o sea, la energía. Si ustedes observan esto, pues en mecánica esto es la energía cinética, ¿verdad? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces resulta ser que la energía cinética pues tiene que ser igual a la energía potencial, ¿verdad? Un balance de energía. Esta obviamente es la energía potencial, mg por h, donde B pues es por el principio de Bernoulli, dado por la raíz cuadrada de 2 de h. Entonces h es
el nivel que nos interesa. Entonces, el flujo de salida del tanque, en el caso de una sección transversal, pues es Q igual a el área de sección transversal, S, a velocidad B, que en este caso, pues es la raíz de 2GH. Bueno, en la entrada del elemento final de control, considerando el flujo que circula a través de la válvula, considerando que ese flujo se encuentra ya en estado estacionario, se puede plantear la siguiente ecuación, que el flujo en la válvula pues es una constante P por el área de la sección transversal por la raíz de la diferencial de presión a través de la válvula P2 menos P1. Entonces podemos concluir que el flujo que pasa por la válvula pues es proporcional al área de abertura de la válvula, el caso en el que la diferencia de presión sea constante. Pues de manera práctica, pues tomamos una válvula con un comportamiento inteligente donde sea posible hacer una aproximación más o menos lineal entre el flujo Q sub B y la abertura de la válvula. De tal suerte que el flujo va a ser una constante K2 por el área de sección transversal 2 por la raíz de 2GH. Vamos a suponer que el flujo de entrada Q sub E pues es proporcional a la abertura de la válvula de entrada, considerando un suministro constante. En este caso Q sub E pues va a ser una constante K1 por el área de sección transversal A1. Entonces, para ir comprendiendo el modelo del tanque, pues vamos con la finalidad de hacer una simulación posterior, pues vamos a asignar algunos valores de una vez numéricos al proceso. Este tanque puede trabajar de dos formas diferentes, ya que posee dos entradas, pueden influenciar el nivel del mismo, y las dos entradas pueden ser las dos válvulas del proceso, o sea, se puede controlar el nivel del tanque por la válvula superior o bien el nivel del tanque por la válvula inferior. Entonces, en este caso, si controlamos el tanque por la válvula de entrada, pues A2 va a ser la perturbación, y si controlamos el tanque por la válvula de salida, pues A1 va a ser la perturbación. En este caso, estos son los valores numéricos, ya tienen ahí el PDF en Classroom. Vamos a utilizar un valor para la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, el modelado del tanque para poder obtener la ecuación matemática del nivel en el tanque, pues se parte de una ecuación de balance de masas del sistema, obtener la ecuación diferencial del tanque. Ese balance de masas, básicamente lo que dice es que todo lo que le entra al tanque menos todo lo que le sale al tanque es igual a su capacitancia. En este caso, la capacitancia está dada por el producto del área de sección transversal por la diferencial de altura del tanque. Entonces, esta es la ecuación de balance de masas. A por la diferencial de H con respecto de T, pues es igual a QE menos QS. Ya habíamos encontrado antes expresiones para QE y para QS, ¿verdad? QE era K1 por A1 y QS era K2 A2 por la raíz de 2GH. Entonces, esta ya es la ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso, pues la variable de estado, esto ya está en la forma de variables de estado. La variable de estado en este caso es el nivel del tanque. Y como pueden ustedes apreciar, pues esto es una ecuación no lineal, ¿verdad? Porque la variable de interés se encuentra dentro de una raíz. Pero recuerden que para que el sistema sea lineal, pues la variable de interés no debe de estar elevada a alguna potencia. En este caso estaría elevada a la potencia 1 medio.
no debe ser el argumento de alguna función trigonométrica o logarítmica, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial que define el nivel en el tanque, y es una ecuación diferencial no lineal. Para hallar la función de transferencia, pues necesitaríamos hacer el procedimiento que ya les había mencionado, que es el procedimiento de linealización, para que podamos obtener una función de transferencia a fin de modelar una aproximación lineal del tanque, del nivel en el tanque, y poder hacer control utilizando métodos lineales. Entonces, ese es el caso del control de nivel en un tanque. Bueno, hay otro caso, que es el caso ahora del nivel en dos tanques. Pues otra vez hay que recordar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? La velocidad es igual a la raíz de 2GH, la velocidad de flujo. El flujo pues es el producto del área de sección transversal por la velocidad, de tal suerte que Q es igual a S por la raíz de 2GH. Podemos sacar el término, la raíz de 2G, y el producto de S por la raíz de 2G, hacerlo una constante K. O sea, el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Entonces, de manera general, ya también habíamos visto que el flujo que pasa por una válvula, pues es KB por el área, por la raíz de la diferencial de presión. KB es una constante, A es el área de paso y delta P es la presión diferencial a través de la válvula. Entonces ya también habíamos visto que QS pues es una constante K por A por la raíz de H. Entonces el flujo de entrada pues es proporcional a la abertura de la válvula de entrada, en este caso es A sub 1, el Q sub I es igual a K1 por A sub. Entonces vamos a ver el modelado de dos tanques interconectados en serie, o sea, uno está a continuación del otro, ¿verdad? Entonces, tengo un tanque, tengo una válvula de entrada Q1, entre el tanque 1 y 2 no hay ninguna válvula, y hay una válvula de salida Q0, ¿verdad? Que tiene una área de sección transversal de salida, que puede ser variable, A2, ¿verdad? Entonces, el tanque tiene un área de sección transversal A mayúscula 2, un nivel H2, y el primer tanque tiene un área de sección transversal A1 y un nivel H1. ¿Sí? Entonces, otra vez, para hacer el modelado del tanque, pues hay que aplicar la ecuación de balance de masas que vimos en el caso del primer tanque, ¿verdad? Lo que dice es que todo lo que le entra al tanque menos todo lo que sale, pues es igual a su capacitancia, que es el producto de la del área por la diferencial de altura. Bueno, en el caso entonces del nivel en los dos tanques, pues en el tanque 1, pues la capacitancia 1, pues es igual a la diferencial de lo que entra menos lo que sale. En este caso, Q sub M, ¿verdad? Que es el flujo que está aquí. Y el flujo de entrada, pues es K1 por A1, y el flujo en la salida, pues es proporcional a la altura, H1, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera ecuación diferencial para el tanque 1. Y para el tanque 2, pues lo que entra, que es Q sub M, menos lo que sale, que es Q sub 0, pues es el área 2 por la diferencial del área 1 con respecto al tiempo, perdón, del área 2, del nivel 2, perdón, con respecto al tiempo, y entonces A sub 2 por la diferencial de H2 con respecto al tiempo es lo que entra, que es K2 por la raíz de H1, menos K3 por A2 por la raíz de H2, ¿verdad? Que es el flujo de salida.
Entonces, esas son las dos ecuaciones, así de simple y de sencillo. Esas son las dos ecuaciones para el nivel en dos tanques, ¿verdad? En este caso hay una sola entrada, que es el flujo Q sub I, ¿verdad? Que es K1 por H1. Entonces, aquí están las dos ecuaciones. Esta es la primera. Y la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces, si ustedes logran apreciar, pues son dos las variables de estado, ¿verdad? El nivel en el tanque 1 y el nivel en el tanque 2. Entonces, las dos ecuaciones son no lineales, pues aparece la raíz cuadrada tanto del nivel 1 como del nivel 2. Entonces, es un sistema no lineal, ya está aquí representado en variables de estado. Recuerden que la representación en variables de estado es válida tanto para sistemas lineales como no lineales. Y pues vamos a ver un proceso igual de linealización de este par de ecuaciones en la siguiente unidad, para obtener un modelo lineal en variables de estado y a partir de ahí, por la fórmula que ya conocemos, obtener la representación en la forma de función de transferencia. Y bueno, un caso más puede ser el caso de dos tanques, no en serie, sino en paralelo. Eso ya requiere de más de una entrada. Les tocará hacerlo como pues, un ejercicio. Pero vamos a ver ahora el caso de tanques esféricos, ¿verdad? Entonces, este es un caso de un sistema también de múltiples entradas y múltiples salidas. Se trata de controlar el nivel en el tanque 1, es un tanque esférico. El tanque tiene un nivel H1, tiene una altura o un diámetro H1 mayúscula. Hay un flujo de entrada 1, viene de un depósito a través de una bomba 1, llega el llenado 1, hay una válvula entre el tanque esférico 1 y el tanque esférico 2. Este tiene un nivel H2, un diámetro H2, hay una válvula de entrada o un flujo de entrada 2 a través de una bomba 2 y hay un flujo de salida 2. Entonces, se controlan al mismo tiempo las variables H1 y H2 mediante la manipulación del flujo de entrada 1 y el flujo de entrada 2. Bueno, la dinámica en los tanques, pues otra vez se puede hacer usando el principio de conservación de masa. La diferencial de masas con respecto al tiempo, pues es igual a la diferencial de la masa de entrada con respecto al tiempo, menos la diferencial de la masa de salida con respecto al tiempo. Hace la suposición de que el fluido que está contenido en los tanques es incomprensible y que el líquido posee una densidad constante, de tal manera que las ecuaciones diferenciales en ambos tanques se pueden expresar como la variación del volumen en ambos tanques. Entonces, variación del volumen en el tanque 1 es igual al flujo de entrada 1 menos el flujo de salida 1, y la variación del volumen en el tanque 2 es igual a el flujo en el tanque, el flujo de entrada 2 más el flujo de salida 1, porque está entrando al mismo tiempo. Aquí hay dos entradas, menos el flujo de salida 2, ¿verdad? Observen ustedes que esta ecuación que estoy colocando aquí es la misma que la que utilizamos tanto para el tanque, el nivel en un tanque como el nivel en el segundo tanque, ¿verdad? Esto
ustedes se dan cuenta, es un volumen, ¿verdad? O sea, yo puedo aquí sacar la derivada y el producto de A por H, pues es un área por una altura, pues es un volumen, ¿verdad? Entonces la diferencial de volumen es igual a la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Bueno, B sub I, pues ya sea B sub 1 o B sub 2, pues es el volumen en cada tanque, y F sub I, ya sea 1 o 2, y F sub 0, son los caudales de entrada y de salida de cada tanque. Bueno, sabiendo que la diferencial de volumen, pues es el área por la diferencial de nivel, pues de la ecuación 1, pues el área 1 por la altura 1 por la diferencial de nivel 1 con respecto de t, pues es f sub i1 menos f sub 0,1 y A2, que depende de H2 por la diferencial del nivel 2, pues es f sub i2 más f sub 0,1 menos f sub 0,2, ¿no? Entonces, en los tanques esféricos, el área de sección transversal es variable, a diferencia de este tanque que es cilíndrico, su área de sección transversal pues es constante, ¿verdad? Pero en el caso de un tanque esférico, el área de sección transversal va variando con la altura. Entonces, además, el área de, como estoy explicando, pues el área de sección transversal varía con la altura de los niveles H1 y H2. Entonces, pues vamos a ver que el volumen en un casquete esférico pues está dado por pi por h cuadrada sobre 3 por 3r menos h. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, para calcular esa fórmula, pues resulta ser que el casquete esférico pues es el sólido que se genera a partir de una esfera cuando está seccionada por un plano, como se muestra ahí en la figura. Y por lo tanto los límites de integración pues van a ser de r menos h a r. Y bueno, sabiendo que la ecuación de la circunferencia pues nos permite expresar x como la raíz cuadrada de r cuadrada más y cuadrada, pues si suponemos que el casquete esférico tiene una de altura h, está formado por cilindros infinitos de alturas diferencial de h y radio x, donde x pues es variable para cada punto de h, pues sabemos que el volumen de un cilindro pues es b sub c igual al área de la base por la altura, esto es pi por radio al cuadrado por h. En este caso, pues me queda que el volumen de ese pequeño cilindro o ese diferencial de cilindro es pi por x cuadrada diferencial de y. Entonces, la suma de todos estos cilindros infinitos forman el volumen del casquete esférico, como ya decíamos, entre los límites r menos h y r, y entonces su volumen pues es la integral desde r menos h hasta r de pi por x cuadrada diferencial de y. Y bueno, sustituyendo la ecuación del círculo, pues me queda que el volumen es pi por la integral de r menos h hasta r de r cuadrada más y cuadrada diferencial de y. Y haciendo las cuentas y aplicando los límites, pues finalmente se llega a esa fórmula, ¿verdad? El volumen en un casquete esférico pues es pi por h cuadrada sobre 3 por 3r menos h. Pues volviendo al modelado dinámico de los dos tanques esféricos,
pues resulta ser que A sub 1 pues va a ser pi por 2R1H1 menos H1 al cuadrado, y A sub 2 va a ser igual a pi por 2R2H2 menos H2 al cuadrado. Y los caudales de salida, pues como ya sabemos del principio de Bernoulli, pues son proporcionales al área de salida y a la raíz cuadrada de los niveles en los tanques. Entonces, el flujo de salida en el tanque 1, pues es K sub 1 por A sub 1 por la raíz de H1, y el flujo de salida en el tanque 2, pues es K2 por A sub 2 por la raíz de H2. De tal manera que la ecuación diferencial que representa a los tanques acoplados, pues son estas, ¿verdad? Entonces, pi por A, que ya vimos que es 2R1H1 menos H1 al cuadrado, pues me queda pi 2R1H1 menos H1 al cuadrado, diferencial de H1 con respecto de T, pues es igual al flujo de entrada 1 menos K1 por A1 por la raíz de H1. Y la segunda ecuación que habíamos visto antes, es decir, esta ecuación, la 4, pues queda expresada de esta manera, ¿verdad? Pi por 2R2H2 menos H2 al cuadrado, diferencial de H2 respecto de T, es el flujo de entrada 2, más el flujo de salida 1, que es K1 A1 raíz de H1, menos el flujo de salida 2, ¿verdad? Que es K2 A2 la raíz de H2. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales. Ya son ecuaciones en variables de estado. Si yo dejara del lado izquierdo solamente, pues recuerden que por cada variable de estado hay que escribir una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, pues todo esto que está aquí pasaría dividiendo de este lado. Entonces, pues aparece H1 al cuadrado, su raíz cuadrada, aparece H2 al cuadrado, su raíz cuadrada de H1, de H2. También son ecuaciones no lineales, ¿verdad? En este caso. Entonces, pero hay dos entradas, el flujo de entrada 1 y el flujo de entrada 2. Y repito, pues esto pasaría dividiendo acá, eso lo hace todavía más no lineal. Entonces, en términos generales, haciendo ese despeje que mencionaba, pues quedan estas expresiones en variables de estado, de el flujo del nivel de líquido en dos tanques esféricos. En el caso de los flujos de entrada que provienen de bombas, pues se puede dejar indicados así de esa manera, ¿verdad? El flujo de entrada 1 y el flujo de entrada 2, pero como se están utilizando bombas, pues el flujo de entrada 1 y el flujo de entrada 2 van a ser, digamos, una constante por una entrada 1 y una constante por la entrada 2. Entonces, U sub 1 y U sub 2 son los voltajes aplicados a las bombas, y K sub P pues es la constante de la bomba, que está dada en unidades de caudal por voltaje, es decir, en litros por volts. Entonces, ese es el modelado en los dos tanques esféricos, ¿no? Entonces, el nivel en un tanque, pues la ecuación diferencial es esta, ¿sí? Es no lineal, depende de la raíz cuadrada del nivel. El nivel en dos tanques, pues estas son las ecuaciones diferenciales, también son dos. Aquí solo hay un flujo de entrada. Estas son las dos ecuaciones. Y en el caso de los tanques esféricos, pues estas son las dos
ecuaciones que nos quedan, ¿verdad? ¿Cuándo alguna pregunta? Profe, sí, tengo una duda. ¿De dónde obtuvo la expresión del área en este último de los tanques esféricos? ¿Cómo de dónde obtuve la expresión para el área? Es que me perdí un poco después de que se dedujo la expresión para el volumen. Ahí, en esa parte, donde menciona el área 1 y el área 2. Ujú. ¿A qué es igual el área de una circunferencia? Ah, ya viene directo, no se dedujo ahorita. Es que esa duda tenía. Ujú. O sea, las dos ecuaciones originales son estas, ¿no? O sea, hay un área 1 que depende de H1 por la diferencial de H1. Entonces, simple y sencillamente, el volumen es esta cantidad. Si haces cuentas, bueno, se los dejo como ejercicio. Ahora sí, como dicen los libros, un ejercicio para el lector, ¿no? Precisamente que vean de dónde salen estas expresiones para el área. Pero tiene que ver con el volumen, con esta expresión, ¿sí? La original es esta, diferencial de volumen 1 con respecto del tiempo. Entonces, el volumen 1, pues es esta. Sería B1 igual a pi h cuadrada sobre 3 por 3R1 menos H1. Entonces, si yo derivo eso, pues voy a obtener una fórmula para el área, ¿verdad? Que va a quedar todavía por una diferencial de H. ¿Sí? Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. ¿Algo más? Al principio cuando habla de la variable de interés, ¿esa se elige bajo algún criterio o la pide el problema o algo así? A ver. Cuando yo digo variable de interés, si se acuerdan, en las primeras clases veíamos que pues, los sistemas tienen variables de entrada y variables de salida. Entonces, las variables de salida, pues típicamente son las variables de interés. En el caso de un sistema de una entrada y una salida, pues la variable de interés es únicamente la variable de salida. Me refiero a variable de interés porque en el contexto de los cursos que siguen, pues va a ser la variable de interés a controlar. Entonces, la variable de interés depende del tipo de sistema que nosotros estemos eligiendo. Por ejemplo, en los sistemas que ya hemos visto, la variable de interés en el caso de un sistema eléctrico es, por ejemplo, en el caso del convertidor reductor, pues la variable de interés es el voltaje de salida. O sea, tiene dos variables de estado. Tiene la variable de estado, la corriente y el voltaje. En este caso, de manera natural, lo que interesa en un convertidor es controlar el voltaje de salida. Entonces, la variable de interés es la variable de voltaje en ese caso. En el caso de un sistema electromecánico, como es el motor de CD, tanto de imán permanente como el motor serie, tiene dos variables de estado, la corriente y la velocidad. En este caso, la variable de interés es la velocidad. A mí me interesa controlar la velocidad. O bien puede ser la posición. Ese caso no lo vimos, pero también puede ser la posición angular. Entonces, esa es la variable de interés. En el caso de los sistemas de nivel de líquido, pues la variable de interés es el nivel en el tanque. Entonces, cuando digo variable de interés, pues es de manera natural el nivel en el tanque. Es un solo tanque y la variable es H, es la variable a controlar. En el caso del nivel de dos tanques,
Aquí yo tengo dos ecuaciones en variables de estado, ¿verdad? El nivel en el tanque 1 y en el nivel en el tanque 2. En un ejemplo como este, típicamente la variable de interés es el nivel en el tanque 2, pero pueden haber combinaciones. Puede ser que la salida sea tanto el nivel en el tanque 1 como el nivel en el tanque 2, pero por la forma que tiene el sistema, pues el nivel que interesa controlar es el nivel en el tanque 2. En el caso del tanque esférico, pues aquí yo tengo un sistema de dos entradas y dos salidas. Aquí las variables de interés son ambas. O sea, las salidas son el nivel en el tanque 1 y el nivel en el tanque 2. Sí, aclaré tu duda. Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, ¿algo más? Creo que ya no. Bueno, si no existe Creo que no. alguna duda,